ahora resulta que para el presidente nadie tiene autoridad moral para criticar o protestar. El único que puede criticar es él. Cualquier otro que se manifieste, critique, cuestione, es inmediatamente descalificado moralmente por el propio presidente. Que si corrupto, que si interesado, ilegítimo. ¿Usted recuerda que el presidente haya aceptado alguna vez que cometió algún error? ¿Recuerda que alguna vez haya rectificado en algo? Es curioso, porque por décadas Andrés Manuel López Obrador basó su estrategia política en realizar protestas, marchas, mítines, pero no más llegó al poder, ya no le gustaron las manifestaciones. El hombre que prometió que siempre escucharía al pueblo, ahora reacciona de forma hostil a los reclamos y minimiza cualquier problema que origine protestas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? Pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. El Estado opresor es un macho violador. Le pido a las feministas que no nos pinten las puertas, las paredes. Somos papás de niños con cáncer y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Los que no quieren dejar de robar presionan. Su comandante en jefe nos está traicionando y nos está robando el agua que nos pertenece. Entonces se sienten los dueños del agua y la toma de la presa, pues evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. El Tren Maya va, pero los conservadores de la academia pues están inconformes. Están los medios muy lanzados en contra de nosotros, muy cuestionadores. Y así, hoy la única autoridad moral que reconoce el presidente es la suya. Eso se parece más al autoritarismo que a un gobierno democrático. Y ojo, para ser un gobierno autoritario no tiene que ir a matar manifestantes, que por cierto ya pasó. En Chihuahua hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y agricultores que protestaban en la presa La Boquilla contra la entrega de agua a Estados Unidos. Al salir, un matrimonio fue atacado a balazos por los uniformados. La mujer murió, su esposo resultó herido. ¿Y qué dice la Guardia Nacional? Que fue un lamentable accidente. ¿Así? ¿En serio? O sea, ¿se imaginan lo que habría dicho López Obrador si esto hubiera pasado en otro gobierno? Pero como fue en el suyo, dice que todo el conflicto se originó por un problema político. Y actuó muy bien la Guardia, porque primero eran mucho más los manifestantes. En cualquier sociedad democrática debe respetarse el derecho a la libre manifestación. Y no es el presidente el que otorga el permiso. Y el hecho de que en esa manifestación haya simpatizantes o militantes de algún partido político no es razón para minimizar o descalificar el descontento. A ver, a lo largo de su historia política, López Obrador, ¿cuántas protestas sociales impulsó? Infinidad. ¿Y desde dónde lo hizo? Desde partidos políticos, desde el PRD primero, desde Morena después. Y nadie deslegitimó por eso sus reclamos. Y mire que no han sido pocas protestas. Toma de pozos petroleros, caravanas de Villahermosa a la Ciudad de México, manifestaciones contra la caída del sistema, contra Salinas, contra el TLC, el fraude electoral en Tabasco, la privatización de Pemex, Cedillo, el Fobaproa, Fox, el desafuero, la elección de 2006, el plantón en Reforma, Calderón, la guerra contra el narco, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, la elección del 2012, contra Peña Nieto, por la inseguridad, por Atenco, la reforma energética, el gasolinazo, la reforma laboral, la evaluación a los maestros, la reforma educativa, el aumento en el metro, en apoyo a la CENTE, a las normales rurales, los rechazados de las universidades, al movimiento del 68, al de los zapatistas, por los de Ayotzinapa. Si de algo se quejaba López Obrador, era de la persecución del gobierno a los opositores para callarlos. ¿Y qué pasa ahora?
persigue a los opositores para callarlos. Ricardo Anaya vuelve a la política y al día siguiente se anuncia que lo investigan por el caso de Brecht. Marchan en Chihuahua por la falta de agua y a la semana siguiente les bloquean las cuentas bancarias a los políticos involucrados. Medina Mora, un ministro incómodo en la Suprema Corte, le congelan las cuentas. Renuncia y se las descongelan. En televisión sale una serie titulada Populismo en América que menciona a López Obrador. Semanas después, la Unidad de Inteligencia Financiera fiscaliza todos los pagos de las empresas productoras, dice que es campaña negra electoral. A ver, si hay delitos que perseguir, adelante, ¿eh? Que no se detenga por motivos políticos. Pero aquí parece que las investigaciones surgen cuando el presidente tiene la necesidad política de acallar a los adversarios o a cualquier crítico. Pero si no te metes con el presidente, entonces no hay bronca, ni se te congelan las cuentas ni nada. Impunidad total. No hay para dónde hacerse. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Nada de medias tintas. Parece que ya se le olvidó que las manifestaciones contra los presidentes son una práctica común en este país. La gente sale a la calle, pide la renuncia del presidente. El propio López Obrador, como opositor, fue durísimo con sus antecesores. En el sexenio de Felipe Calderón, al que nunca reconoció como presidente, no se cansaba de mencionar todo lo que estaba mal. Está bien, el opositor. Estamos atravesando por una grave crisis económica, de bienestar social, un estallido de inseguridad, de violencia. Estamos en plena decadencia. Y en tiempos de Peña Nieto, pues tampoco se contuvo, ¿no? ¿Cuál es el cártel que más roba? El cártel de Los Pinos que encabeza Peña Nieto. Que nos sigan robando. López Obrador se califica a sí mismo como el presidente más atacado de los últimos 100 años. Y en ese afán de pensar que todo es un complot en su contra, no es capaz de ponerse en los zapatos de la gente, no es capaz de ponerse en los zapatos de las víctimas que piden ayuda, no es empático ni en los temas más sensibles. Ahí están las masacres. Esa es la constante del sexenio. No se tolera la crítica, no se aceptan los errores, no se acepta el disenso, se ataca cualquier protesta. El presidente no se toma un minutito para examinar las denuncias, para ver si tienen razón o no. De inmediato piensa que quieren boicotearlo y reacciona agresivamente. ¿Y esto qué es? Pues esto es no respetar la libertad de expresión. No respeta la opinión ni de los suyos. Por eso se acumulan las bajas en su equipo. Germán Martínez denuncia austericidio en el IMSS, sale del gabinete. Ursúa señala conflictos de interés y corrupción, sale del gabinete. Jaime Cárdenas denuncia que se roban lo robado, sale del gabinete. Jiménez Espriu se queja de la militarización, sale del gabinete. Víctor Toledo denuncia corrupción, sale del gabinete. ¿Por qué tiene que ser el presidente quien decida lo que debe importarle al pueblo? Pareciera que las únicas protestas que le gustan al presidente son las que ocurren, curiosamente, cuando su propagandista, Epigmenio Ibarra, lo está grabando. Protestas en las que, por supuesto, no hay ningún reclamo. Nosotros votamos por usted porque sabíamos que era usted nuestro gallo. Necesitamos un presidente exactamente a la altura de usted. Nosotros venimos porque creemos firmemente en Andrés Manuel López Obrador. Pensemos un instante. Estas estampas, donde no hay protestas y el pueblo solo venera a sus mandatarios, son más cercanas al autoritarismo que a la democracia. Solo en las dictaduras no se puede ir contra el gobernante en turno. Ante cualquier otra protesta o crítica, el presidente hasta se mofa y anda recomendando que si los de Frena se tienen que quedar a acampar un largo tiempo, si no, no vale, que si Krause y Aguilar Camín tienen que dar clases, que si Calderón tiene que recurrir a tales o cuales aliados, que si los partidos tienen que hacer esto o aquello, que si los medios portarse así o asado. ¿En serio el presidente es el que va a dictar qué debe hacer todo el mundo? ¿Esa es su idea de democracia? Un presidente incapaz de la autocrítica, al que no le alcanza la tolerancia para entender por qué alguien se manifiesta
y empatizar con ese alguien, comprender por qué alguien critica. Es un presidente que, me cuesta trabajo decirlo, pero se quiere inscribir en la lista de los demócratas, pero no es capaz de condenar a los dictadores. ¿Qué piensa usted de Hugo Chávez? Pues que fue presidente de Venezuela, polémico. ¿Es un dictador? No podría yo calificarlo así. Andrés. No tengo por qué hacerlo. ¿Sí realmente cree que Fidel Castro es un ejemplo a seguir? Un gran personaje de la historia. ¿Un dirigente opositor como usted no podría existir? Son circunstancias distintas, es que tampoco se puede extrapolar. Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en nuestra historia. Soy Carlos Loret de Mola, esto es Latinos.